Colima suma 2 días de balaceras. Narcos mexicanos van a Honduras a reclamar cargamento. Ya estamos en Honduras. Y el ejército tomó Aguililla. Bienvenidos al Caporal del 8 de febrero. Comenzamos. ¿Qué hay de cierto sobre este video? Hombres con armas largas fueron videograbados en una calle de la comunidad de Aldama, Irapuato, Guanajuato, presuntamente comprando tortas mientras los pobladores los ven e incluso se toman fotos con ellos. La Fiscalía de Guanajuato ha confirmado que este hecho sí ocurrió, que ocurrió en enero, aunque el video que ves en pantalla se viralizó apenas este fin de semana. Y la Fiscalía aseguró que hubo un operativo en el que detuvieron a los integrantes de ese grupo delictivo. 13 personas en total, 5 mujeres y 8 hombres. Este martes 8 de febrero, Colima sumó 2 días con balaceras. Las balaceras de este martes fueron registradas desde las 4 de la madrugada en los municipios de Colima, Villa de Álvarez y Coquimatlán. Medios locales han reportado al menos 3 ejecuciones. Uno de los cuerpos fue encontrado, de hecho, decapitado en el tercer anillo periférico de la capital. La Fiscalía del Estado de Colima ya había informado que estaba investigando estos hechos, luego de que un día antes, el lunes 7 de febrero, registraron más de 220 disparos en una casa, en una vivienda de la capital. Pese a este caos y a las 48 horas de balaceras, la gobernadora morenista Indira Vizcaíno no se ha pronunciado al respecto ni ha sido reportada una sola persona detenida. Así despertaron los habitantes la madrugada de este martes. En tanto, en la capital de Zacatecas, donde el pasado 6 de enero fueron dejados 10 cuerpos afuera del Palacio de Gobierno, donde despacha el gobernador morenista David Monreal. Te dejo el link en la descripción de ese video por si quieres detalles de ese acontecimiento. Fueron reportados ahora 5 bolsas negras sospechosas en la colonia Alma Obrera. Elementos policíacos se movieron al lugar, estás viendo de hecho en pantalla una foto de la zona del hallazgo y confirmaron el reporte. Pero se trataba, los policías así lo determinaron, de restos humanos dentro de estas bolsas. Más tarde, en el municipio de Guadalupe, en la colonia Las Quintas, fueron reportadas detonaciones de armas de fuego. Para cuando llegaron elementos policíacos al lugar, encontraron a una persona ya sin vida adentro de un automóvil. Por ninguno de estos 2 casos han sido reportadas personas detenidas. Todo esto ha ocurrido apenas un día después de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció otro reforzamiento de la seguridad en la entidad con fuerzas federales, luego de que el pasado fin de semana fueron encontrados 16 cadáveres en los municipios de Fresnillo y Pánfilo Natera. Y en el caso de Zacatecas, se hizo ya un análisis, una revisión, se va a reforzar con más presencia y otras actividades y mucha inteligencia. Es más importante a veces la inteligencia que el uso de las corporaciones. Del 1 de febrero a este 6 de febrero, en el municipio de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, suman 3 ataques armados en contra de familias adentro de sus casas. El martes 1 de febrero, en la colonia Novena Sección, llegó un grupo armado, entró a una vivienda y asesinó a una mamá y a sus 2 hijos. Al día siguiente, el jueves 3 de febrero, en la colonia Daniel López Nieto, también un grupo armado entró a un domicilio y asesinó a 3 mujeres. Y este domingo, 6 de febrero, en la colonia Gustavo Pineda de la Cruz, un grupo armado entró a una casa, disparó en contra de 6 personas, murieron 3 mujeres adultas, una de ellas tenía 3 años de edad, murió también un hombre y otras 2 mujeres resultaron heridas. Sobre estos casos, el fiscal general de Oaxaca, Arturo Peinbert, ha respondido como acostumbran algunas autoridades cuando hablan de manera prematura. Dicen que se trata de una venganza entre bandas con inocentes asesinados en el caso específico de Oaxaca. Han sucedido 3 eventos, vamos a recordar, ¿no? De este tipo de violencia. Uno fue el 1, el 3 y el 6 de febrero, donde todas las víctimas son inocentes.
pues serían familiares de personas vinculadas con actividades delictivas, pero totalmente inocentes. Se trataría de una venganza entre bandas. El pasado viernes 4 de febrero, el canal de televisión de Honduras difundió un video en donde se ve a un grupo de hombres armados, aproximadamente 20, presumiblemente mexicanos, anunciando su llegada a Honduras para exigirle a un presunto mafioso que devuelva un cargamento de coca que fue decomisado por las autoridades el pasado 26 de enero. Según narran en ese video, un cargamento que iba en una camioneta perteneciente a un cártel mexicano no identificado fue interceptado por la organización o por una organización delictiva de Honduras. Y después de que fue interceptado y robado, la droga fue localizada y confiscada por las autoridades hondureñas. El hombre que habla en el video dio 48 horas para que le sea devuelta la droga y la aeronave, o amagó con revelar vínculos entre grupos delictivos con Juan Antonio Hernández. Presuntos vínculos. Juan Antonio Hernández, hermano del expresidente Juan Orlando Hernández, quien ha sido condenado en Estados Unidos a cadena perpetua por narcotráfico. Las 48 horas ya vencieron y al momento no ha sido reportada otra actividad derivada de este video. Ya estamos en Honduras para que nos entregues las cosas que nos quitaste de la avioneta que recibiste San Esteban Blancho el 26 de enero. Tienes 48 horas para entregarla. Ella es Gladys Carmen Galaviz, subdirectora de Administración de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar en la Ciudad de México, y está bajo investigación por esto, sorprendida en plena fiesta, ingiriendo alcohol en instalaciones de la corporación. Este será un tema de mi próximo video, así que no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. En Aguililla, Michoacán, hemos sido testigos de varios incidentes protagonizados por el ejército o con el ejército como víctima. La base militar atacada por los habitantes, vecinos echando a los elementos, echándolos a gritos, chiflidos y pedradas, ataques tanto de hombres armados como de los mismos lugareños, ataques incluso con drones, y hasta críticas de presuntamente apoyar a Cárteles Unidos en la pelea por el territorio en contra del Cártel Jalisco Nueva Generación. Se trata de acontecimientos que han quedado registrados en este canal y que no datan de apenas, sino ya tienen también algún tiempo varios de estos sucesos. Tras todo esto, la mañana de este martes, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía del Estado de Michoacán tomaron el control de la seguridad del municipio de Aguililla. He de aclarar algo. No existe hasta este momento en que estoy haciendo este video un reporte oficial sobre el ingreso de los elementos federales, pero sí existen testimonios de vecinos, de medios locales, testimonios videográficos sobre ello. Han consignado que durante las primeras horas de este martes, por las comunidades de Dos Aguas, del Aguaje y del Limón, entraron alrededor de 500 elementos del ejército, 400 elementos tanto de la Guardia Nacional como de la Policía Estatal. Entraron a bordo de 90 vehículos oficiales y los llamados rinocerontes, estos vehículos robustos, blindados. Ante todo esto, pese a lo difícil de la zona y de la situación, no han sido reportados enfrentamientos con el acceso de estos elementos. Lo que ves en pantalla son imágenes captadas del arribo de las Fuerzas Armadas, tanto fotografías como un video. Esto es lo que he preparado para ti. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Nos vemos. Gracias. Buenos días.